Hola amigos, nuevamente con nuestro abogado de confianza. Hoy vamos a hablar de un caso específico que está sucediendo en octubre del 2025, que es sobre de lo que tanto se habló de los jueces nuevos, que íbamos para bien y ahorita ya empieza a haber dudas, pero quiero que nos cuente él más a fondo sobre esto, sobre el nuevo, pues, jefe o líder de los jueces, se podría, Nuevo Hugo, presidente. bueno, que él nos diga. Primero, háblanos qué sucedió con lo de la reforma, o sea, de qué trató, para los que no sepan, y ya después te hago las siguientes preguntas. Mira, para empezar tenemos que entender qué pasó con la reforma, ¿sí? De qué se trata, pero para llegar a ese punto Reforma tenemos judicial. la reforma judicial, Ujú. exactamente. Pero para entender en qué se trata o cuál es la temática, tenemos que entender qué es el derecho, ¿sí? No es muy complicado porque simple y sencillamente hablamos de que como sociedad cada persona ante sí misma tiene su propio interés y su interés por naturaleza, por lo que tú quieras, cada quien va a tener la necesidad de imponerse ante los demás. Como es decir, ¿cuál es la prioridad de cada quien? Pues su propia persona, como un producto de un instinto de supervivencia, ¿no? Entonces lo que hace el derecho y el poder judicial y todo lo que involucra esta parte del Estado es de que ante conflicto de personas siempre debe de haber una entidad neutral que determine a base de algunos elementos externos a su propia naturaleza, como son las que se llaman pruebas, determine quién de las personas, ya sea uno o dos o un grupo contra un grupo o uno contra alguien más, determine quién tiene la razón, para que esto evitar a que llegue al punto de la violencia, porque cada quien, como te comento, que tiene esta necesidad de imponer su propia necesidad por lo encima de las demás, su prioridad en sí mismo por encima de los demás, cuando a alguien se le niega, pues llegaría al punto de la violencia. Entonces el Poder Judicial es toda una estructura dentro del Estado que determina, que está configurada para poder llegar a tener esta capacidad, ¿me entiendes? De poder darle una certeza del resultado de un conflicto a alguien en punto de que podamos entender que es la forma más civilizada, si quieres llamarlo De así, llegar a lo justo. de llegar a lo justo, al acuerdo, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, en gran sentido, durante la historia de la humanidad, esta forma de organizarse y de tomar la decisión de quién tiene la razón de resolver los problemas a través de los mecanismos racional, pues ha sido muy diferente, ¿sí? Ha cambiado. Se dice que, por ejemplo, en el derecho no existe una definición, sino que es conforme pasa el tiempo, se va estableciendo esta definición, ¿sí? Entonces, estos cambios al Poder Judicial han sido totalmente permanentes. Obviamente pasan algunos años, a veces pasan muchos años, y sigue igual, pero tarde o temprano se agota ese modelo y se cambia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque genera vicios, genera circunstancias lejanas a su propia naturaleza, que es lo justo, lo correcto, lo que se debe ser, ¿no? Creo yo que en esta reforma sí había esa necesidad porque ya eran muchos los vicios que se venían arrastrando. Si quieres, en algún momento abundamos en eso. Ujú. Dentro de esta idea de que el Poder Judicial es quien determina quién tiene la razón, vamos a partir de la idea que no todo mundo es perfecto, ¿sí? Que hay equivocaciones, porque al final las instituciones las hacen las personas. Entonces llega un punto donde la sociedad va determinando cómo se hacen las cosas, pero siempre tiene que haber esa variable que diga una posibilidad de defensa, de decir, esto no es perfecto, pero ante esa posibilidad de que sea imperfecto, ¿qué se necesita para una salvación, me entiendes? Algo que no sea la palabra del juez o esto total, absoluta, porque eso sería un exceso de poder que pudiera enajenar a las personas que están ahí. Ujú. Gran parte de todos los países tienen esos mecanismos, como un mecanismo, si quieres tú, de salvación, ¿no? Es como
el salvavidas que le avientan a la persona que se está ahogando. Entonces en eso, en México, existe la figura de lo que se llama el amparo, ¿sí? Que se supone era o es, se dice que es la última forma de salvar de proteger y resguardar los derechos humanos, que a su vez es un juicio. ¿Qué quiere decir que sea un juicio? Que es un proceso determinado por un código, unas normas que llevan el proceso, cómo se debe de hacer, plazos, todo eso. Por eso es un juicio, y más aún porque hay un juez detrás de esto, o una serie de jueces, ¿sí? Primero es un juez, después un análisis colegiado. ¿Qué quiere decir que sea colegiado? Que son varios, en este caso en México son 3 jueces, que figura la figura de los magistrados, que determina por una mayoría quién tiene la razón. Bueno, ya te me adelantaste un poco porque precisamente de eso quería hablar, porque en estos tiempos está de moda, pues el pleito legal que tiene Ricardo Salinas Pliego con, se podría decir, el Estado, de que debe impuestos y como que ya la gente, o como se ha hecho cada vez más público, muchos exigimos o se exige que pague lo que debe, ahora sí que se ha dicho. Y en la reforma se se institucionó nuevos jueces porque se decía que los anteriores eran corruptos y ahora sale de moda, se podría decir, bueno, de moda es una palabra muy efímera, pero No, de que el nuevo presidente le ha dado un amparo. ¿Tú estás este, familiarizado con la noticia? ¿Sabes algo? ¿Una opinión que tengas sobre esto? mira, lo que pasa es que hay que entender las cosas cómo funcionan, ¿sí? No creo que alguien tenga que interceder por ese personaje, ¿sí? Yo creo que sus mismos hechos son los que lo han hundido, ¿sí? Y aparte, pues yo creo que más que nadie a la gente no es tonta y no se le engaña. Y por ejemplo, pongámonos de lado, pues un lado un poco ficticio, pero Ujú. como analógico, ¿no? Esa persona se ha hecho rica cobrando de forma injusta y deliberada y bajo condiciones muy, pues no quisiera decir la palabra, ¿verdad? Pero sí bastante sospechosa, ¿no? Como estos agiotistas que antes existían, ¿no? Que se hacían ricos a costillas de, pues, de los mecanismos de préstamo de dinero y cosas así. Cobro de intereses. Sí, exagerados y Ajá. cosas así. O sea, las noticias están ahí. Pero ya hablando de lo que es el acto en sí, mira, ¿cómo funciona el amparo? ¿Sí? Porque es muy complicado entender algo a través de los medios de comunicación. Cada medio de comunicación da su opinión en función a muchos criterios muy particulares, por ejemplo, su, Corriente su política. política, sí, a lo mejor interés ¿A económico, quién trabaja? ¿Para quién trabaja? baja, sí, porque de hecho durante muchos años, décadas, pues México estuvo hundido en eso y todavía hoy día sigue habiendo ese tipo de parásitos de la comunicación que a costilla del billete que le das, pues es como hablan, ¿no? Famoso chayote. El chayote, sí, y pues aunque se llaman intelectuales y todo eso. Pero mira, haciendo un poco de rigor científico, la problemática en sí, yo la entiendo y configuro de esta forma. Toda persona, sea la que sea, haya hecho lo que sea, tiene derecho A a, defenderse. a defenderse, pero más a recurrir al amparo, ¿sí? Porque para eso es. Porque a veces los medios de comunicación te dicen algo, la otra cosa, y se supone que pues no sé, el derecho como el poder judicial tiene que ser neutro e imparcial. Lo que tiene que hablar son las pruebas. Ujú. En realidad lo que se hizo respecto a estos temas y cómo se esperaba que funcionara el Poder Judicial es que si el Poder Judicial funciona de una forma parcial, destruiría su esencia. Quiero pensar, quiero pensar que el Poder Judicial no le otorgó el amparo, tan solo aceptó un recurso. ¿Qué quiere decir esto? Como les dije, el juicio de amparo tiene varias etapas.
que están previstas en una ley que se llama la Ley de Amparo. Entonces, estas normas van rigiendo cómo funciona, qué tiene que haber, qué tiene que hacerse. Toda persona, aunque sea el que sea, tiene acceso a y tiene derecho a recurrir a estas normas. Es cosa muy diferente que se le dé el amparo. ¿Qué quiero decir con esto? A través de un análisis de las pruebas, de los argumentos, de las partes, por ejemplo, en este caso sería los argumentos de esta persona como contra los argumentos que da el Estado, ya sea la Secretaría de Hacienda y cosas así. Hoy día la reforma cambió, se supone, la forma de elegir a las personas que toman estos criterios, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes eran personajes que se encontraban sumamente encerrados en una burbuja de cristal, más bien una burbuja de diamante, que pertenecían a esa misma clase social, o sea, era una clase social defendiendo a la misma clase social, ¿sí? Entonces no había mucha imparcialidad, vamos. Pero ¿qué quiere decir que sea imparcial? Simple y sencillamente que se sigan las normas, el cumplimiento de la norma. Independientemente de las partes. Lo que sí estaría, por ejemplo, si esta persona promueve un recurso, creo yo que si el hecho de que la autoridad, o los jueces o los magistrados no lo aceptaran, dirían, sería casi darles la sartén por el mango a aquellas personas que son corruptas. Ya ven, es el autoritarismo, es esto, lo otro. Lo que sí pudiera pasar, y sí sería una traición, por decirlo de alguna manera, es que como ya se había hecho, y principalmente uno de los ministros, que sí, como se dice, tomó el expediente y lo guardó en su cajón y ahí lo dejó que se dejara. ¿Por qué? Porque hoy día existen plazos y los plazos se tienen que cumplir. Entonces, no está mal que le acepten el recurso, pero que ese recurso sea revisado en el plazo que marca la ley, para así demostrar que la nueva propuesta de Poder Judicial cumple la norma, pero no es lo mismo que era lo anterior. Ampararse. Entonces, ya cuando ellos resuelvan esta situación, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, porque cada autoridad dentro del Poder Judicial principalmente, en casi todos, pero de las que configuran el Estado, no tan solo te tienen que decir sí, a esta persona se le violaron sus derechos humanos y ya, no, sino que tienen que argumentar cuáles fueron los elementos para haber tomado esa decisión, paso por paso, argumento por argumento. Porque se dice que pues ya eso lo han hecho muchas veces, pero es la primera vez que este hombre toma el caso, supongo, y tiene que analizarlo, o la corte en general, ¿no? Lo que pasa es que antes, como les comento, y aun y cuando hay debate, pero yo creo que es indefendible, y no es que no se pueda defender, claro, sí. Todo el mundo se puede defender y argumentar. Para justificar algo hay un argumento siempre, ¿no? Siempre hay un argumento para justificar cualquier cosa. La situación era que era, como te digo, un nicho, un grupo de gente que accedía a la clase alta por los excesivos sueldos que había y esa comodidad de que nadie los puede tocar, porque ellos eran los que juzgaban, no eran posible que a ellos los juzgaras, que esta es la gran virtud de esta reforma y por eso era muy necesaria y se la agradecemos al presidente Andrés Manuel, que fue el que originó y sacó. Ahora sí se les puede juzgar a los jueces. Hoy se les puede juzgar a través de sus hechos, de sus actos, y ellos ya sabrán qué hacen, ¿no? Ya no es este nicho tan cerrado, tan intocable. Hoy ya la sociedad los ve y siempre los va a estar juzgando, ya sea, por ejemplo, en este caso, serán sujetos a sus propias acciones. Entonces aquí la situación era la siguiente. Estas personas tomaban criterios que, por ejemplo, decían, bueno, pasa esto, por esta situación le damos tiempo. Y pasaban años. Estos años se atravesaban a través de lo que era un mecanismo que decían, llegaban a un acuerdo, que era el acuerdo, era que el acuerdo sutano de tal, porque tienen mucho trabajo, porque un pretexto, ¿no? Y daban un plazo de hasta a veces años, al grado de que hay muchas personas que están en la cárcel precisamente por eso. Es que está el recurso en el proceso, pero si el recurso decía, tienes tanto tiempo para resolverlo,
ellos a través de un acuerdo decían, no, pues que pase tanto más Ahorita me tiempo. acordé un ejemplo, el del caso al que sacaron hace poco por la... Vallarta. Ey, Sí, te digo, porque hay él duró para... muchos años, 20 años, Sí, porque te sin recibir decía, y sentencia. cuando apenas se iba a resolver algo, metías otro recurso y metías otro recurso. Pero él en contra, o No, sea, en sí, vez digo, de que lo beneficiaran a él, lo perjudicaron, porque a él ca- sí lo metieron a la cárcel cárcel, luego sin ajá, comprobársele nada. sí, Es ahí sí, porque a este no le bueno, le cobran, pero no exigen que le paguen, y al otro lo metieron y no lo sacaban. O sea, ajá, son los dos lados sí. extremos, los extremos. Lo que pasa es de que, como te comentaba, se supone que el derecho tiene sus normativas, pero hay que entender algo, y esto es lo que importa que la sociedad se entere y sepa. Las instituciones están hechas por personas, ¿sí? Que toman decisiones en función a convicciones. Era lo que decía muy sabiamente el presidente Andrés Manuel. Decía, a veces puede más la honestidad que la técnica, porque a veces la técnica es producto de las acciones, pero la motivación para realizar esas acciones es la honestidad, ¿no? ¿Qué tan honesto eres para cumplir la función que en realidad tenías? Cuando tú tienes la posibilidad de generar un recurso como el amparo, que te brinda la protección para poder evitar que aquello que está lesionando los derechos humanos continúe, pues se puede usar ahora sí que pues en beneficio o en perjuicio de algo, ¿no? Con un interés, porque el amparo, como todas las leyes, como todas las autoridades, por eso deriva de ese nombre de autoridad, tiene la facultad de hacer o de hacer, y esas acciones que ellos tienen, pues producen cierta afectación a las personas. En este caso preciso, en el ejemplo de los dos personajes que tú llamas, pues es esto, ¿no? Que dicen algunos, que a veces la ley es para los ricos, para proteger a los ricos de los pobres, ¿no? Porque a veces a los pobres, pues como no tienen la capacidad de pagar, pues se supone que pues a ellos se les juega la ley de una forma o se les lee, se les interpreta, y a los ricos de otra. Porque pues hoy día, a través de las noticias, ya sea por medios de comunicación, lectura, la vida diaria, pues sabemos de muchas cosas en todo el mundo, no nomás México, en todo el mundo, de acciones que dices, esto no es justo, o aquí cómo se hizo rico así de esta forma, o cosas así. Y todo es al amparo de una interpretación de la ley por grupos de personas que pertenecen a los poderes judiciales, pero que ya hay cierto nivel pues de relación social, ya de interpretación hasta de estrato social, ¿no? Se sienten ricos, pues apoyan a los ricos. ¿Contra quién? Pues contra aquel que no pueda pagar, pues sufre la consecuencia de ser pobre. Entonces, aquí en este caso yo creo que aplica esa, ¿no? Ahora, es lo que te comentaba, si en realidad, yo creo que todavía es tiempo de analizar de cierta forma, y no en todo, que este es un proceso nuevo, ¿no? Es una etapa nueva de Poder Judicial y vamos a ver los resultados. Tiene un plazo que no debe de ser muy amplio, no sé precisamente cuánto sea en este momento, porque pues tendría que analizarse a detalle lo que sucedió, pero todo recurso tiene que ser aceptado de alguna manera. ¿Para qué? Para evitar decir que el juicio de amparo está en beneficio de alguien. Si antes era de los ricos, ahora de los otros, ¿no? Lo que pasa es que sería un círculo vicioso. Entonces vamos a esperar que este plazo se cumpla dentro de los márgenes de la ley, porque al final de cuentas el amparo no es cuando tú presentas recursos, ¿sí? Porque ese es parte del juicio, puede la persona, ¿por qué? Porque tan como puede beneficiar a la persona rica, como también hoy día a la persona pobre. El chiste es que esta persona que carece de recursos sepa que tiene esta capacidad, sepa, y que regrese el amparo a hacer algo sencillo. Entonces, en función a esto, debemos de establecer esa noción de que la ley da ciertos, ¿cómo te diré? Ciertas permisibilidades, o sea, que te permite ciertas cosas para poder defenderte, que es algo natural, y que todo mundo, aquí el chiste es que todo mundo tenga esa capacidad, no que se le reconozca a unos y a otros no, como se venía haciendo en el proceso, en el Poder Judicial anterior.
que antes se resolvían, por ejemplo, había casos que tardaban años y a otros en semanas, Sí, días, se les sí, decía, sí. dices, eso no lo dice la La ley. incongruencia. Sí, era la incongruencia que motivó este cambio tan necesario, Ujú. ¿sí? Y a veces decían, es que la carrera judicial era eso, aprender esas mañas y seguir haciéndolas. Entonces yo creo que más que los personajes es entender el hecho. ¿Por qué? Porque pues yo creo que hay tan nefastos, corrientes y vulgares como el personaje este que hablas, de que le otorgan un recurso, que le aceptan un recurso, pero hablamos también que ese recurso, si se le niega, tendría que negársele a otros. Ujú. Y a lo mejor a los otros son las personas que sí lo Ujú. necesitarían de forma más inmediata. Aquí lo importante es de que se resuelva dentro del plazo, que se resuelva de la forma pues más correcta. ¿Cómo es correcta? Que a través de los argumentos, porque en la lógica que yo entiendo, a lo menos el personal hablando, ya este recurso Se usó ya varias va de veces. veces exactamente y Ajá. existen y pues se supone que no es procedente. ¿Por qué? Ujú. Pues porque ya ha habido interpretaciones anteriores, Ujú. pero existe la posibilidad y como tal se usa. Pero yo creo que ya es demasiado, Darle es, vuelta al mismo sí, asunto. no, y además ya está demasiado Quemado. estudiado el Mm. caso Sí, para sí. poder entender que es algo nuevo, que va a haber una Ujú. nueva interpretación. Por eso yo creo que lo importante aquí es entender qué pasó, ¿me entiendes? O sea, Ujú. por qué pasa, cómo funciona, porque si no se personaliza las cosas. Ah, es que porque es él, es Sí, este o sí, es pues el lo que otro, está y sucediendo. como que exactamente lo que está sucediendo. Pero yo creo y tengo fe en esta reforma porque sí era muy necesaria, sí había muchos elementos para hacerlo. Yo creo que de hecho no había un elemento para evitarlo. Y si no, pues nos toca al pueblo exigirle, ¿no? Aunque es quien esté, pues decir, Sí, oye, te pusimos ahí porque ahora el pueblo fue el que votó y te sí, toca hacer la chamba, cabrón. O sí, lo que sea, pasa es que hacer su chamba o era sea, hacer esta. su chamba bien, hacer la Sí, chamba, pues los es otros la correcto. hacían como, Como pues todo, querían. exacto. Y O sea, hacerla ahora bien, esperamos que la cabrón. haga Sí. correctamente. Sí, te digo, yo creo que aquí lo importante es, porque los plazos no son muy largos. Si alguien entra a la ley de amparo y pone en el buscador Ujú. plazos, son de semanas, días. ¿Por qué? Porque se supone que los amparos, aquella persona que los necesita, requiere que sean pronto, Ujú. porque Sí, sí, sí. te hablo que el amparo es, La por inmediatez. ejemplo, que evites que alguien te Vaya a haga la daño, que cárcel. vaya a la cárcel, o que... pero también puede ser que, por ejemplo, en un juicio familiar, que una de las partes, ¿sí? Uno de los cónyuges, le pague a alguien para que le dé al niño Ujú. su custodia para él y que le diga, pues yo me brinco este paso, ¿no? Yo se lo doy sin que presente pruebas. Ujú. Y que la persona diga, no, espérame, tu actitud es en contra de lo que yo creo que es correcto y por eso yo me promuevo un amparo. Hay Ujú. dos figuras del amparo, que es el indirecto y directo, pero eso ya, bueno, es otro tema. Ujú. Pero lo importante es eso, que no es tanto la ley, sino cómo se aplicaba, ¿me Ujú. entiendes? El Poder Judicial es necesario, claro que es necesario, si Sí, pues. no, como te dije al principio, Ujú. predominaría la resolución de los conflictos a través de la violencia, ¿no? A Ujú. través de la corrupción, como venía haciendo, de quién paga más, o sea, de quién te da más dinero, ¿no? Ujú. Se supone que el Poder Judicial, su fin último, y siempre yo en lo personal lo he promovido, es la paz social, o sea, establecer los mecanismos para que nadie tenga que recurrir a la violencia para resolver un conflicto. Pero para esto se necesita la confianza. Y espero que ahora sí, que esta nueva corte y esta nueva forma de organizar no pierda la confianza y se gane, porque la confianza Sí, se tiene gana, que ganar. se la tiene que ganar y hasta ahorita no se la ha No, ganado, no. pero yo creo que es pronto y vamos a ver cómo resuelve. Ok. De hecho es importante esta porque es una prueba, Sí, ¿no? A ver, sí, sí, ¿cómo sí, vas a sí. resolver Está en el esto? foco Porque ahora sí que mediático. el diablo te tocó a la puerta, tú le abriste a ver ahora Sí, cómo lo corres. ok, Entonces, en función a eso, yo creo que más que los personajes hay que entender el fenómeno, ¿no? El hecho, ok. entender qué es el Poder Judicial, cómo funciona, y para que la gente tenga un conocimiento más racional, debe de impregnarse, ¿no?
que es el contestar estas preguntas que acabo de hacer, que es el Poder Judicial, cómo funciona, cómo interviene en nuestras vidas. Porque hoy día dirás, resuelve aquel, pero el efecto de su resolución Sí, es que nos afecta a todos. es interesante analizar precisamente por cómo ver, o sea, si, es como decir, si esto le pasó a aquel, que le espera a uno, o sea, es como, pues sí, el ver el proceder de estos personajes y de entonces, pues ojalá y en verdad sea para mejor y no para peor. Porque aquí también influye que, por ejemplo, si alguien, la gente que se supone, alguien puede decir, es que yo no estudié Derecho, ¿no? Pues es que, pero entonces la afectación sí, hay, o sea, son conocimientos que han de ser, o sea, comunes. Y si la gente entiende lo que es la ley de amparo, el poder, también va a entender que tiene que presionar a su poder legislativo, a los diputados y senadores, para que cambien o adecúen las leyes a que eviten algunos riesgos o que las mejoren o las cambien, o muchas posibilidades. Y eso ayuda a socializar a la persona, a hacerla más perteneciente a su sociedad, más activa. Más saludable, una sociedad, mucho más saludable. Exactamente. Ok, pues hasta aquí. Y ya en el próximo sí me gustaría hablar de un tema más internacional, ahorita que dijiste, sobre, bueno, ya les iremos contando. Pero ahí estamos, gracias.